Cordial saludo, soy Sergio Jaimes y en esta pequeña exposición voy a explicarles cómo el caso Reficar presenta algunas irregularidades y vinculaciones con la corrupción en el país. Bueno, la refinería de Cartagena, Reficar, basa principalmente sobre costos y contrataciones de empleados y adiciones en contratos realizados para la modernización de esta refinería en petróleo y combustibles, en especial en la ciudad de Cartagena. Esta es la segunda más grande del país después de la refinería de Barranca Bermeja. Bueno, inicialmente el contrato para la modernización estipulaba que las obras iniciarían a partir de 2007, finalizando en 2012. Estas obras se retrasaron hasta el 2015. Lo anterior generó costos en presupuestos sobre proyectos. De acuerdo a archivos por parte de la Fiscalía, se encontraron que aproximadamente el 18% de las contrataciones de adición se llevaron a cabo por personas contratadas que no estaban vinculadas legalmente con el proyecto. Tuvieron incrementos superiores al 100%. Esto indica que la modernización de la refinería tuvo un costo superior a los 185 millones de dólares, es decir, cerca de unos 1.67 billones. Adicional a esto se encuentran facturaciones de bienes y servicios no relacionados con el proyecto. Ejemplo, bebidas alcohólicas, servicios de spa, entre otros. Una parte del capital público para la inversión de la refinería estaba siendo gastado en intereses privados y personales. Estos todos se facturaron y se intentaron legalizar dentro de los gastos del proyecto, amparados en artículos de contrato bajo una mala percepción por parte de los contratados. Citando a Teodoro Adorno en su obra Dialéctica de la Ilustración, quien afirma, mientras el individuo desaparece frente al aparato al que sirve, éste le provee mejor que nunca. En una situación injusta, la impotencia y la ductilidad de las masas crecen en los bienes que se les otorga. De lo anterior, relacionamos las prácticas individuales para cubrir los intereses personales. La ética de las personas involucradas se ve afectada por la intención de tener mayor riqueza. Para Friedrich Nietzsche, en sus escritos de El nihilismo, deja clara la posición de la moral en el hombre, el cual se ve corrompida por los intereses, en especial económicos. Se resaltan altruismos morales como una norma suprema de conducta. Estas características son importantes, siempre y cuando tengamos en cuenta los proyectos con finalidad de crecimiento productivo, de crecimiento en un país. En la obra del Anticristo de Nietzsche, se afirma también que el hombre es una especie evolucionada. Este rinde deseos y anda en sus rebaños, sin poder ser independiente de sus impulsos. En palabras de Jeremy Bentham en su libro Teoría Política del Individualismo Posesivo, se afirma que los seres humanos son motivados únicamente por el deseo de obtener placer y evitar el dolor. De igual manera, en el libro Ascenso y Caída de la Justicia Económica, se nombra algo importante. Los abogados son las únicas personas a quienes la ignorancia de la ley no los castiga, teniendo en cuenta que el caso de la refinería Reficar tiene bastante ámbito jurídico de corrupción. De las afirmaciones anteriores se relaciona al caso general, la falta de ética, profesionalismo en valores, falta de control de ejecuciones de proyecto, conflictos en el sector privado, corrupción estatal, modernización de refinería de manera irregular y algunos desembolsos financieros también que son ahorita motivo de investigación de la Fiscalía. Según Herbert Marcuse en su libro El hombre indimensional, en la frase esta sociedad es un conjunto irracional. Su productividad destruye el libre desenvolvimiento de las necesidades y facultades humanas. Ahí hacemos referencias a la liberación, como argumentos de escenas de discursos, de políticos, de oradores, de plegarias, que en ignorancia mantienen intelectualismo de falsa sabiduría. Al igual que Nietzsche plantea que el hombre es un ser moralmente defectuoso y corrompido por factores externos y materiales. Hay una explotación del hombre a la naturaleza, siempre con el enfoque de tener riqueza. John Rawls también hace algunas referencias sobre este tema, donde se definen teorías de la justicia, da a conocer análisis de justicia en características, como la del conflicto. Se provoca por intereses humanos para asegurar satisfacción de las necesidades del producto, siempre esperando recompensas repartidas en partes puede que no sean siempre equitativas. No existe
De lo anterior se define que no existe justicia en la equivalencia de beneficios adquiridos del proyecto, porque unos ganan más y otros menos de acuerdo al tráfico de influencias y beneficios. Para Thomas Hobbes en su libro Leviatán, se afirma que el estado de naturaleza, el hombre vive una guerra de todos contra todos y este mismo, incluso al estado de naturaleza, sigue siendo racional, tiende a superar desórdenes e inseguridades, pero siempre con el fin de tener seguridad en superar peligros y de pronto involucrar a algunos individuos para poder cumplir lo que quieren y desean. Si tienen que llegar a tener favores a terceros, entra también con el fin de la corrupción. Según Francis Bacon en su obra The Advancement and Progress of Divine Human Science, it's very difficult to make politics and morals compatible. Es muy difícil hacer compatibles la política y la moral. Se señala que la política por naturaleza es corrompida por el deseo del poder y de tener grandes bienes. David Hume dice en su libro Reason and Morality, an ethic is a set of principal rules through which adjudge whether an action is good or bad. Es una ética en conjunto de principios o normas a través de los cuales se juzga si una acción es buena o es mala. Finalmente, todo esto referenciado en este video nos permite identificar la falta de principios profesionales en el actuar de los individuos involucrados en proyectos, en especial que involucran grandes sumas de dinero. Se incluyen gobiernos vigentes en obras que debieron haber estado en ejecución de control de contratos y contratos transparentes, no siempre directos. Gracias.